ya está. Bueno, pues seguimos ya y acabamos con el capítulo que era de potestad civil. El Estado, como un todo ordenado en que las voluntades de la sociedad y el gobernante se armonizan en interés de la felicitas civitatis o bien común, tienen en Domingo de Soto a uno de sus teóricos iniciadores que encontrará plena expresión en Suárez. Es fruto de la distinción tomista entre el orden natural y el sobrenatural, que es su piedra angular y columna vertebral. El efecto, partiendo del principio tomista, el derecho divino que procede de la gracia, no anula el derecho humano que procede de la razón natural. Hace de dicho principio el hilo conductor, siguiéndolo en sus consecuencias teológico-jurídicas al dar solución a las relaciones Iglesia-Estado, con sus derechos y deberes, soberanía e independencia cada uno en su propio campo. El valor de las bulas papales, tanto en lo espiritual como en lo temporal, son definidas de igual modo a la luz de dicho principio, sepultando viejas teorías medievales teocráticas que impedían ver cristalinamente lo que era del César y lo que era de Dios. El concepto de Si me potestad... permitís, a mí esto me parece que asume la posición de la Ilustración. Toda anterior visión era falsa hasta que llegó la verdadera. Toda visión teológica anterior elaborada por la Iglesia era falsa hasta que ha llegado la verdadera. Todas las distintas opciones religiosas han sido orgánicas de un momento y han dado, quiero decir, no hubo un momento en que se comprendió exactamente. Rompe, o sea, hay un momento en que el pensamiento, tal y como está aquí, se sale del tiempo y juzga el tiempo. Y eso no es válido, por lo menos para un historicista, una persona que piensa ontológicamente el pensamiento dentro de su tiempo, ¿no? O sea, no es eso de que ahora sí que se ve cristalinamente una cosa y antes no lo veían porque eran cerriles, pues no. Esto ontológicamente no es, bueno, es como quien dice, ahora hemos llegado al gusto estético bueno, antes siempre tuvieron un gusto estético pobre, ignorante, no sé qué, no. Eso es, pues esto, referido a, aparte de que estamos hablando de una escuela que es filosófica, no teológica. Es más, si los derechos naturales no son separados por Soto y por Vitoria del derecho, el derecho divino no anula el derecho humano, que procede de la razón natural. Bueno, pues aquí hay una división de campos y no se le puede enmendar la plana, en todo caso, al pelagianismo. El concepto de potestad civil, su origen, amplitud y límites, ya se encarnase en príncipes cristianos o infieles, junto a los derechos y deberes naturales del hombre, se dibuja y perfila desde aquí. Los miles de problemas jurídicos, sociales y religiosos, siempre actuales y contemporáneos, también encuentran en el principio arriba citado exploración siempre fecunda que engarza con este otro, que nos regala el doctor Angélico al exponer las consecuencias del pecado original cuando vuelve por los fueros del orden natural. Ea enim quae sunt naturalia homini neque subtrauntur, neque dantur homini per peccatum. Lo que en buen romance quiere decir que todo lo natural, con sus derechos y deberes, ni se da ni se quita por el pecado, sepultando así teorías medievales de católicos y de herejes que negaban a los infieles y pecadores los más elementales derechos naturales, humanos y divinos. Los derechos, a ver, los derechos naturales subjetivos, o sea que una persona posee inherentemente unos derechos por ser un ser humano. Esto que procede del derecho romano a través del derecho canónico, está dentro de, no es tomista. Los tomistas pueden decir que la comunidad tiene derechos y a cada cual lo que le toca, y que hay una naturaleza pero el estilo Aristóteles. Para Aristóteles, por naturaleza hay libres y por naturaleza esclavos.
Entonces, aquí estamos ante Santo Tomás, que sabe de esto, eh, decide no separarse de Aristóteles, ¿no? Entonces, la justicia, por ejemplo, vamos a ver, luego habrá un paso importante. Para Santo Tomás, la justicia está por delante del jus. La justicia, la comunidad sabe qué es la justicia, la comunidad sabe cómo impartir la justicia, dando a cada cual lo que le toca según su edad, dignidad, gobierno, cargas y cargos, por utilizar cosas de catecismo. ¿Eh? Entonces, la justicia, mientras que en la escuela esta, naturalista, el jus, el derecho está por encima de la justicia, porque el derecho está otorgado por naturaleza y está en la naturaleza de todos los individuos. Todos los individuos tienen derecho a la libertad, a la vida, a la comunidad, a la polis, a la res pública, porque somos un ser social. O sea, aquí hay aristotelismo y al tiranicidio. Entonces, esto está entonces, se puede. Es un gran debate en el que yo no puedo. Bueno, puedo explicarlo sin equivocarme, pero no puedo entrar más, porque es un gran debate si la justitia va por delante del jus o el jus va por delante de la justitia. Y aparte de que ellos tienen más conceptos, jus que es derecho, pero vemos que viene de justitia, justitia y just tienen la misma raíz, dirictum y lex. Entonces, pero fundamentalmente es si hay unos derechos innatos, bueno, innatos, que Dios nos ha dado a cada individuo singularmente, por eso se les llama técnicamente derechos subjetivos del hombre, individuales de cada uno, o la justicia es de la comunidad. Entonces, la tradición esta que salmanticense es de derechos subjetivos, se apoya en los derechos subjetivos del hombre. Y es la que va a la Revolución Francesa, ¿no? Este sería el asunto. Domingo de Soto desprenderá de tales principios copiosos frutos, revalorizando derechos y deberes naturales humanos, sin distinción de razas y creencias, y sepultando a la vez teorías falsas sobre el poder universal del Papa o del Emperador. Porque el hombre, en cuanto es imagen de Dios, debe descubrir los medios necesarios para tallar perfectamente esa imagen vistas a su último fin, llámense salvajes o indígenas del Nuevo Mundo. La segunda parte de la Suma Teológica, dividida en la llamada Prima Secundae y en la Secunda Secundae, será su marco exploratorio para tal cuestión, a saber, el concepto cristiano del hombre, tan profundamente expuesto en la primera parte, que le permitirá fundamentar los conceptos de justicia y derecho. Porque Santo Tomás agrupa y coordina todas las cuestiones de la Secunda Secundae en torno a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y en torno a las cuatro cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahora, Domingo de Soto desciende por las complejas sendas del ser humano que vive en sociedad y que tiene sus autoridades propias. Por eso, su definición de justicia, virtud cardinal, realizadora del derecho ius como ornato de nuestra voluntad y propulsora de actos buenos que se ajusta a lo señalado por la ley. Pero el ius, nos dice Soto, tiene dos acepciones, pues unas veces vale tanto como la ley y otras se toma como equivalente a derecho, objeto de la justicia. Bueno, aquí está planteado el debate. Yo no he leído a Domingo de Soto. Me extrañaría mucho que Domingo de Soto, posterior a Vitoria, estuviera tan en la línea Santo Tomás. Vitoria ya no está en la línea, no está en la línea de Santo Tomás. Vitoria hace esta síntesis, digamos, la síntesis del jus naturalismo, de la escuela filosófica jus naturalista española, ¿no? O la escuela filosófica del derecho natural, en que los derechos son naturales de los sujetos, ¿no? Y que se remonta a toda esta recuperación
una y otra vez a través de canonistas del derecho romano. Y bueno, ambos se tiraron como entre 12 y 15 años en París. Y yo dudaría, bueno, en fin, me parecería, en fin, me atrevería a decir que Domingo de Soto está en la línea de Vitoria y no en la línea de Santo Tomás, pero claro, no lo he leído, no lo he leído. Con esto tenemos ya la materia de los 3 primeros libros de su obra De Justitia e Iure, que camina por las rutas de la vía natural y sobrenatural. Por la primera camina la inteligencia y razón natural. Por la segunda, el teólogo jurista, en quien la exploración racional se acrecienta y se aclara a la luz de la revelación. De este modo, el concepto cristiano de hombre, centro y clave del sistema teológico jurídico de todos los tiempos, queda enriquecido con quilates que se corporeizan en esta idea fundamental. Todos los derechos y deberes naturales y humanos nacen y se desenvuelven en función del orden impuesto por Dios y en función del hombre centro de la tierra, naturalmente social, con un alma inmortal y con destino eterno. Sí, pero una cosa, estos derechos los tiene todo el mundo. Es decir, es que esta insistencia parecería que solo sirven para los cristianos. Según esta escuela, los derechos los tienen todos. O sea, los sarracenos tienen estos derechos. A ver, decir esto, o sea, decir esto no es, o sea, yo sé que Santo Tomás dice cosas importantes. En esa secunda que se puede encontrar en el Google y es muy corto, en la parte de la fe y de las virtudes, él dice que, bueno, hace una defensa, hay un debate, que quien no tiene fe no peca, porque para pecar contra la fe hay que tener la fe. Solamente el que tiene fe y se relaja, peca. Bueno, dices, hostia, este tío está pensando en términos de lógica muy radical. Bueno, o sea, me quito el sombrero delante de un sujeto como Santo Tomás, que no es para menos, o sea, estoy descubriendo a la vejez, estoy descubriendo mediterráneos, ¿no? Pero esto va mucho más allá. ¿Eh? Estamos ante un derecho natural que es para todos, para indios, no indios, chinos y tal. En fin. Y bueno, no es solo para cristianos y no está, y no consideran que esté en la revelación, sino en la naturaleza humana. No se recurre a la revelación para afirmar estos derechos, porque entonces, bueno, sería un... Y precisamente estamos en el movimiento en el que, y en ese movimiento ya los que lo saben, los que han trabajado el asunto, colocan al propio Santo Tomás de desempotre de la ontología, de la metafísica ontológica respecto de la teología. El mismo Santo Tomás una vez dice una cosa así, está separando qué es el ser humano de la teología. En un paso muy por detrás de otros muchos. Estarán ahí, bueno, estarán ahí. Cuando tengo que decir nombres de autores que no he leído me sabe mal, pero bueno, están ahí Don Sescoto, está ahí Ockham, etcétera, etcétera, ¿no? En este desempotrar la ontología y la ontología humana respecto de la teología, de la ontología teológica. Y bueno, Suárez, Suárez, que es un poder intelectual desbordante montado sobre este Vitoria y sobre esta ruptura de, pues bueno, o sea, él declara que en las disputaciones metafísicas los temas importantes, bueno, por ejemplo, el libre albedrío no puede tratarse en las disputaciones metafísicas. Se puede plantear que el hombre es libre, no el tema del libre albedrío según la gracia, porque eso es un debate que ella tiene hecho, pero en el libro teológico, ¿no? O sea entonces, estas mezclas de volver a la teología es en contra, yo qué sé,
me parece demasiado encíclica Aeterni Patris. No, no lo que estas potencias intelectuales de su época son, son capaces de elaborar para dar respuesta a su época, ¿no? Y todos ellos son cristianos, claro. No solamente son cristianos, todos ellos son católicos, ¿no? De ahí que el ius, el derecho en cuanto objeto de la justicia, sea en sí mismo considerado, surgiendo en consecuencia de la pluma de Soto, las cuestiones que atañen al derecho natural, el derecho positivo y al derecho de gentes, fuentes del derecho internacional. Pero no es posible tratar a la justicia y al derecho sin tener ideas claras sobre las leyes, pues la ley es la madre del derecho, ratio iuris, norma de la razón, rationis regulae y dictamen de la prudencia, prudentiaque dictamen. Dicho de otra manera, la justicia tiene por objeto dar a cada uno lo suyo, realizar el derecho según las normas reveladas y precisadas por la ley. Se impone, por tanto, el análisis previo del concepto de ley, de su origen y caracteres. Y lo que Soto nos dice al respecto es que toda ley puesta por los hombres, si es recta, se deriva de la ley natural. Es más, todo lo que tiene de recta y de ley, lo recibe de ley natural. Lo que Si veis, aquí está colocando la ley por encima de la justitia, porque la ley está en cada individuo, hay una ley natural en cada individuo, y si la aplicación de la ley es justa, depende de la ley natural. O sea, la ley no depende de la justitia que elaboraría la comunidad, sino, bueno, o sea, son dos tradiciones muy, digamos, que permiten hacer muy buena elaboración, pero son distintas. Eh, la tomista, digamos, es, pues bueno, es la defendida hoy en día por los tomistas serios de la Universidad de Pamplona, y la jus naturalista es la de la tradición de derecho natural del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, etcétera, yo qué sé, ¿no? La tradición española, la tradición española. Lo que significa que los caminos del derecho y la justicia que la ley descubre y traduce en fórmulas intelectuales y humanas no dependen en sus fundamentos de la voluntad del legislador, del capricho de un individuo o grupo o de una razón consensual, como gustan de repetir las democracias modernas y sus voceros. Porque el hombre es lo que es, la naturaleza es lo que es, y ciertamente no la creamos nosotros. Por eso la ley, en tanto que ordenación de la recta razón, no se permite deslices con cualquier capricho o voluntarismo, origen de las tiranías de todos los tiempos. Y es que la ley es un acto del entendimiento, no de la voluntad, que es potencia ciega. Quiere esto decir que la ley solo puede estar como un sujeto propio en la inteligencia, en la razón y en los seres intelectuales. Bueno, como veis, aquí hay todo un debate y aparece el debate contra la democracia cuando precisamente al consistir uno de los derechos en ser libres y al consistir otro de los derechos en ser miembros de la comunidad, aparece en el origen, y esta es la defensa de la democracia, de lo que llaman la democracia originaria, ¿no? En el origen, toda comunidad decide por consenso. Bueno, esto me parece que yo no sé si lo copié alguna vez. Esto está en el De Legibus repetido montones de veces, ¿no? Todo régimen político se fundamenta en un acto originario de democracia. Es más, toda comunidad se fundamenta en un acto democrático, en un acto de democracia, de constituirse en comunidad, ¿no? Y entonces elegir el. Entonces, esta forma distorsiva sí que sería muy, muy de Pamplona, o muy Aeterni Patris, o muy. Y que es que además opera una cosa monstruosa, que es arrojar la democracia al, al cauce del liberalismo, cuando la democracia es el enemigo del liberalismo, porque el liberalismo se constituye como el pensamiento enemigo de la democracia.
para salir al paso de la Revolución Francesa, esos liberales que muy bien cita Marx. O sea, el liberalismo nace en el consulado. Benjamín Constant, fulanito de tal, cual. Y el derecho y los naturalistas son los revolucionarios franceses que acaban siendo todos asesinados, claro. Este es o sea, pero esto lo sabe muy bien Ortega, ¿no? Ortega en Notas del Vago Estío, un artículo sobre, un artículo de prensa, ¿no? La democracia es Rusia, nosotros somos liberales. El liberalismo, la democracia es la tiranía, nosotros somos los liberales. Año 1920 y tantos. Bueno, como todos los liberales, ¿no? Este es es más, los republicanos y los naturalistas saben lo que es la democracia, porque son aristotélicos. Esto lo sabe Robespierre y lo sabe Jefferson y saben que la democracia es un poder radical en el que los pobres se imponen sobre los ricos. Y ellos lo que han pretendido es crear una república en la que pobres y ricos puedan convivir sin que los ricos sean los vampiros, es la palabra que usa Robespierre, sean los vampiros que chupan la sangre a los pobres. Cuando Robespierre, al tercer intento de golpe contra el proceso revolucionario, se percata de que eso no es posible, decide que porque para él, desde que hay constitución, eso es república. Para él, desde que hay constitución, eso es república. Las repúblicas pueden ser aristocracias o democracias o monarquías. Decide que en el 93, decide que eso es una democracia y eso significa imponer. O sea, para Aristóteles, libro 3 es democracia cuando mandan los pobres. Y sean muchos o pobres, sean muchos o pocos los pobres, es democracia cuando mandan los pobres. Y podría haber un mundo en el que los pobres fueran minoría, y si manda la minoría y son los pobres, es democracia. Esto es el libro 3 de Política de Aristóteles. Sobre esto lo saben todos estos tíos. Todos estos tíos saben esto, porque es leer Aristóteles y es política. Y no es un... Entonces, procuran intentar crear repúblicas. Jefferson quiere una república en la que nadie sea explotado, que todos tengan una parcela de tierra, ¿no? Y Robespierre trata eso hasta... Entonces, pero este es el asunto. Este es el asunto. Y esto está en la tradición justnaturalista, que desde los derechos naturales subjetivos recupera el legado aristotélico del ser humano como ser. Entonces, queda totalmente como desencajado esta crítica a la democracia como ajena a esta tradición, ¿no? Totalmente. Yo, si me permitís, yo no veo que esté desencajada, yo veo que es muy coherente con todo lo que dice Uri Camacho. Y lo dice explícitamente en la página anterior. La ley natural es la que se ajusta al orden impuesto por Dios. Y eso no tiene nada que ver con ningún consenso entre hombres. Yo creo que está dicho blanco, negro sobre blanco. Y además pienso que es así, pienso que es así. El concepto de ley natural es presuponer que hay un orden natural, obviamente, el impuesto por Dios, y que todo lo que se sale de ahí entra en, como dice él, eh, voluntarismo, tiranía, etcétera, etcétera. Y eso, en la España del siglo XVII, es completamente coherente con el orden estamentario de la sociedad. Es decir, yo creo que estamos haciendo una lectura absolutamente contemporánea o posterior a la Revolución Francesa de algo que en su día no tenía este significado. El orden natural no es el que quieren los hombres de acuerdo mutuo entre sí. La ley natural no es la que quieren los hombres de acuerdo mutuo entre sí. Es la que impone Dios como orden de la naturaleza, como orden natural. Y si ese orden es un orden de estamentos en el que cada uno ocupa una eh, escala social su puesto, todo va bien. Si pretende ocupar otro puesto, entonces se está violando el orden natural. Y yo creo que eso es lo que está diciendo aquí Uri Camacho. Mejor dicho, no es que lo esté diciendo, es que
está implícito en lo que dice. No veo que haya contradicción, al contrario, creo que es absolutamente coherente contraponer la ley como acto del entendimiento, como producto del consenso, de la razón, a la ley como traducción a la ley natural, a lo que se ha entendido siempre por ley natural. Yo lo veo así. No lo veo, Los no lo veo estamentos serían ley con la positiva. otra interpretación. O Si sea, adoptase la otra interpretación, me asaltarían muchas dudas, porque entonces tendría que preguntarme cuál es el origen de ese orden natural. Cuando se habla de un orden natural, solamente puede ser el impuesto por Dios, porque si no, has de aceptar la evolución, el proceso de humanización, desde cuando el hombre tiene esos derechos, mientras que aquí el presupuesto constante de todo lo que leemos, esos derechos son innatos y eternos. No han sufrido nunca una variación ni han surgido. Son la correspondencia, la coincidencia con el orden divino. Y eso es absolutamente contrastante con cualquier otro tipo de concepto posterior de ley, no digamos de justicia. Yo lo veo así. Estos derechos naturales, que son 4, están se pueden encontrar definidos por primera vez en la de Indis de Vitoria, que los define. Son libertad, todo ser humano es libre. Por lo tanto, la ley no puede serle impuesta sin su aprobación. Esto es Suárez, la vida y los derechos y los medios que garantizan la vida. Por lo tanto, si uno tiene hambre, tomar propiedad ajena no es robo y el derecho a la república, a la comunidad y a regular la comunidad. Lesionar a cualquiera de estos 3 derechos exige que uno se levante y cometa y practique el tiranicidio. Ese es el 4º derecho, tiranicidio. Libertad, el ser humano libre. En el derecho natural no hay estamentos. En el derecho natural no hay ni religión. En el derecho natural no hay ni religión. Por eso el derecho natural es los sarracenos también y los indios también. Y en el derecho natural no hay inherentemente ni religión. Que esto sí que me tengo que quitar el sombrero. Pensaba que venía ya era una revolución victoriana. Empieza, ya digo, a ser eso que ha plantado Santo Tomás. El que no tiene fe no peca contra la fe. Porque para pecar contra la fe hay que tener fe. Dices, oh. Pero el salto es muy fuerte. Son estos 4 derechos constitutivos a la libertad ontológica y a la vida. Dentro de un orden, dentro del orden natural. No, el marco de orden es este. Es Calderón. Es, de acuerdo, tú tienes el derecho a rebelar, porque otro se ha saltado el orden. Y en la medida en que otro se ha saltado el orden. Y tienes derecho a rebelarte dentro de tu estamento, dentro de tu orden, porque otro se ha saltado el orden. Pero el orden es inconmovible. Eso es inapelable. Pero Porque es ¿cuál es el natural. orden? ¿Cuál es el orden? El que cada vez ha interpretado la Iglesia y el poder. A la libertad individual, a la vida, yo no a la creo que eso república existiese. y al tiranicidio. Esto es Vitoria. Al tiranicidio dentro de un orden, dentro del orden natural. Si son Pero que haya naturales, violado el orden natural. violar el orden natural sería imponer un tributo, hoy no le llamamos tributo, un impuesto. Violar el orden natural sería imponer mediante ley un impuesto, una ley que no ha sido aceptada por la gente. Tiranicidio es para Mariana, tiranicidio, sí, pecado de tiranicidio. Es para Mariana el vellón, porque el vellón, o sea, la inflación, o sea, de una moneda de plata hacer 2, juntándola con otro metal, el vellón, porque empobrece, y claro, bueno, a Mariana, que había sido el tutor del rey, lo meten en la cárcel. Pero es que él es un jus naturalista de estos.
Mariana. Es Juan de Mariana. Si no, no podría. Bueno, en fin, digamos, bueno, como tenemos, dejamos claras la alternativa de posiciones, no me repito, ¿no? El rey es tiranizable, ¿eh? Si atenta, si hace ley. Mariana, esto es el libro de Mariana. El libro famoso de Mariana es: y se puede matar a un rey. Hombre, un rey. Pero si ha Si va cometido contra el tiranización. Papa, es decir, si viola el orden. No, no, Si no, fíjate, no. fíjate que aquí te dicen que ni Es el lo de Papa tiene Calderón. autoridad sobre. Bueno, en esto sí que insiste Curi Camacho, en negarle al Papa autoridad. Bueno, Sigo. sí, porque, bueno, podemos. Bueno, bueno, sí que me permito someter a vuestra consideración la lectura de esas 60 páginas de Jure Belli, que es el de Indis 1. Hay de Indis 1 y de Indis 2, de Vitoria, 60 páginas. Y ahí está expuesto el asunto, ¿no? María Ángeles, por favor, ¿por dónde vamos la lectura? Sí, en la página 621, Sí. en el último parágrafo, hay párrafo. Vale, gracias. Es decir, que no se debe buscar en ningún hecho histórico, cultural o social en el Estado el origen de todos los derechos humanos. Tiene sí deberes y derechos respecto de la sociedad y del Estado, mas no todos sus derechos y deberes nacen de esta fuente. Ante toda relación social y prescindiendo de ella, existen en el hombre derechos y deberes inherentes a la personalidad humana, inalienables, intransferibles, que ni la sociedad ni el Estado confieren y que no pueden ser olvidados ni derogados por ninguna autoridad del mundo. Es decir, hay en el hombre un coto cerrado, una interioridad donde no puede penetrar ninguna autoridad civil o eclesiástica. Por ende, la fe cristiana tampoco debe imponerse por la fuerza. Y la razón es clara. Los derechos naturales versan sobre lo esencial y necesario al hombre para su existencia y perfección. La vida del hombre no se reduce a su existencia material. La vida espiritual, el pensamiento, que es lo propio y específico de nuestro ser, tiene también sus derechos y deberes. Pero una cosa es predicar o enseñar y otra muy distinta imponer la fe. La evangelización es pacífica y debe hacerse pacíficamente. Si la Iglesia no puede forzar a nadie a recibir la fe católica, ni lo ha hecho, menos puede hacerlo el Estado, cuya autoridad se limita a los actos exteriores y al gobierno temporal. Tenemos aquí ya los frutos sazonados de la distinción entre orden natural y sobrenatural. De este modo fue posible sacar a la luz las leyes de Indias y explica la existencia de millones de indígenas y descendientes de Iberoamérica. Explica también los títulos fundados en la supuesta potestad de papas y emperadores que Soto rechaza. El emperador era rey de España. El papa de las bulas era también un español. Tales doctrinas medievales favorecían a España en ese momento. Y sin embargo, las rechazan una a una tanto Vitoria como Soto. A Soto le basta reparar en el origen de la potestad civil y de la potestad eclesiástica. La una es natural, la otra sobrenatural. Las dos proceden de Dios, pero non altera per alteram, afirma tajantemente. Cae así la teoría teocrática medieval. Los reyes y príncipes, sean cristianos o paganos, no reciben del Papa su potestad civil ni gubernamental, pues esta es natural y la reciben de sus ciudadanos. Porque si Cristo no fue rey temporal, menos lo serán los papas. Es absurdo creer que el Papa es dueño del universo y que puede quitar reyes temporales a su voluntad. De ahí que las bulas papales sobre el Nuevo Mundo no tienen valor y el Papa no podía dar a los reyes de España lo que no era suyo. El pretendido poder universal de los emperadores tampoco tiene base jurídica alguna. En Vitoria, no sé si esto es de. La Iglesia también es una república, o sea, es una comunidad. Es una república
pero episcopal, porque Cristo confirió el poder a los obispos. Estos son, y hay derecho de tiranicidio también, de cortarle, pero entre obispos, ¿no? Es una teoría, yo no sé si, no es la que saldrá de exactamente, bueno, no es la que saldrá, no es la conciliarista democrática del siglo XIV, que no me acuerdo cómo se llama tampoco es la monárquica que sale de Trento. Parecería que apunta una teoría episcopaliana, no sabría decir, ¿no? Son dos relectios sobre la Iglesia, otras 60 y 60 páginas. Esto es, No menos desafortunados son los títulos fundados en la infidelidad, en la ignorancia y pecados contra la natura de los indios del Nuevo Mundo, que parecían lícitos a la mentalidad de la cultura europea. Por la vía del pecado, en cuanto pecado, no existe título alguno de intervención y conquista. Nadie duda, dice Soto, que los hombres que cometen este pecado son dignos de castigo, incluidos los príncipes que los toleran y amparan. Pero falta la potestad de jurisdicción y sin ella no son leyes cristianos ni el Papa los llamados a castigarlos. El castigo, Deo reservandum est, pues príncipes y Papa no tienen autoridad sobre los indios del Nuevo Mundo. In Papa nulla et potesta mere temporalis, y su potestad espiritual solo se extiende a los cristianos, a los ya bautizados. En el párrafo este hay una errata. Parecían ilícitos a la mentalidad de la cultura europea. Si no, no tiene sentido el párrafo. O sea, en la ignorancia y pecados contra la natura de los indios parecían ilícitos y que por lo tanto ellos decíamos, vamos a tomar. Y dice, no. Tú será ilícito, será un pecado para tú, pero no tienes derechos. Si no, no tiene sentido lo que viene detrás, ¿no? A pesar de esto, ni Vitoria ni Soto podían olvidar que si los indios del Nuevo Mundo eran sujetos de derecho, por su condición de hombres, también eran sujetos de deberes y miembros natos de la comunidad del mundo, con todas sus consecuencias, figurando en primer término los títulos fundados en la sociabilidad de los hombres, tan fecundos en la pluma de Vitoria. Y ya sabemos que, vía sociabilidad humana, no se vale hacer daño a segundos ni a terceros, surgiendo de aquí el derecho internacional. Domingo de Soto y Vitoria, vía sociabilidad, proclaman el derecho a la navegación, a la inmigración, al comercio, a la búsqueda del pan de cada día. Y ello porque la humanidad, el género humano, es todo que iuri naturali constituye la communitae orbis, pues el hombre es iuri naturali, ciudadano del mundo, y tiene derecho a migrar y desplazarse por el mundo, a explotar las cosas que son comunes por el derecho de gentes, como son los mares, ríos, puertos, etc. Esto es derecho de gentes. Esto no es derecho internacional. La palabra derecho internacional es del 19 y es posterior a Kant, que tampoco utiliza derecho internacional, ¿no? Habla de cosmopolitismo. Es derecho de gentes, que es aquella parte del derecho natural que se reconoce consuetudinariamente entre los pueblos entre sí. Así construyen ellos. Hay una tradición de reconocimiento mutuo de derechos. A los prisioneros de guerra no se les mata. Si se les mata, Entonces, el derecho de gentes es aquella parte de derecho internacional, de derecho natural, que o sea, esta escuela tiene tres derechos: la natural, de gentes y positivo. El derecho positivo son las legislaciones, ¿no? El derecho natural es ese por naturaleza humana, y el de gentes es aquellos derechos humanos, aquella parte del derecho natural que por consuetudo las distintas repúblicas o las distintas comunidades se han acabado otorgando entre sí, ¿no? O sea, reconociéndose. Esta es pero no el derecho internacional. El derecho internacional del siglo XIX. Como el derecho público y privado. Tampoco aquí hay derecho público, hay derecho civil, hay derecho de ciudadanos. Esto es jus civilis, como esto es el derecho romano. El derecho romano, eso que dice más, por ser
ciudadano romano, tienes derecho a la tierra. Exacto, no hay diferencia. O sea, es jus civilis, no hay público privado. Hay derecho común. Público quiere decir común, en el sentido de que hay hacer públicos, por ejemplo, ¿no? Hay tierra del común, pero eso es el derecho de los ciudadanos, porque el común son solo los ciudadanos, o sea, para entenderlo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tópico en la sociedad, porque por lo general en la academia lo máximo que en el mundo de la universidad dominante, lo máximo que se acepta cuando hay referencias a Vitoria es que se le asocia padre del derecho internacional, que es una manera vergonzante de obviar todo lo otro que es realmente más radical y más en términos sociales y políticos. Esto es común, ¿no? Oír reivindicar la figura de padre del derecho internacional. Todo lo demás a tomar por. Sí, seguro. Hay que ir a leerlo al convento de los dominicos en Salamanca y ver las paredes aquello que dices, ¿dónde está sacado esto? ¿El manifiesto comunista? Es verdad que están anotadas las frases de las lectios por los muros. Sí, además están aquellas, digamos, que más conectan, digamos, con una formación moderna y socialmente radical. Vale, eso. Pero sí que es muy típico que tapen esta cosa con el reconocimiento vergonzante del padre del derecho internacional. La consecuencia de esto es que el orbe es la patria natural del hombre, a pesar de todas las divisiones geográficas, culturales, sociales. Tendrán, pues, los indios del Nuevo Mundo el deber de respetar a los españoles y hombres venidos de otras partes, así como éstos harán lo mismo con los derechos de aquellos. Pues la humanidad no es sino un todo iuri naturali. Fundados en tales principios, puede surgir el derecho de intervención en defensa de los mismos indios inocentes sacrificados sin piedad ante los falsos dioses, como víctimas propiciatorias violando los más elementales derechos del hombre, pues son hermanos y conciudadanos nuestros. Supuesta esta doctrina, es fácil inferir lo que Soto argumenta. La fe cristiana pide y exige un método propio. Todos los medios elegidos para difundirla deben rimar con la naturaleza de la fe, de tal modo que no se malogre el fin principal, ni sean ofensivos para la misma fe, ni contrarios a la condición sobrenatural del acto de creer. Porque Soto no olvida que el acto de creer es sobrenatural por esencia. El asentimiento a las verdades de fe, repite con Santo Tomás, no puede hacer de un razonamiento demostrativo por tratarse de verdades sobrenaturales. El initium fidei incluye el asentimiento de nuestra inteligencia a impulsos de nuestra voluntad, vivificada y movida por la gracia de Dios. Esto es lo que leí hace algún tiempo, cuando leí la Secunda Secundae. Por cierto, eso que pone aquí Summa Theologica 1111, en la página 618, Summa Theologica 1111, no, es una mala escritura, es Summa Theologica Secunda Secundae, la segunda parte de la segunda parte, y lo han convertido en 1111. Entonces, hay un párrafo, en el párrafo de la virtud cardinal sobre la fe, pues es de una radicalidad. El que no tiene fe no peca. Dices, hostia. Pero claro, eso hace unos deslindes ya en el propio Aquino, que no, o sea, hay muy poco La República no tiene como fin encaminar las almas al otro mundo, sino, como nos acaban de decir antes, el bien común de la comunidad. Y pueden haber sarracenos y son tan ciudadanos como tú. Y puede haber sodomitas, porque claro, ¿de qué pecados contra natura estamos hablando? Tienen tantos derechos como tú, ¿no? O sea, este es el... Lo nuevo y lo viejo. 2 siglos después, las cosas han cambiado. La visión social amplia y flexible de Soto y Vitoria, que favorecía infinidad de transacciones... No, te has saltado algo, ¿no? Me he saltado. Sí, por ello hay una contradicción in terminis entre la violencia y el creer, entre la fuerza física y la fe.
Esta no puede imponerse a punta de lanza, deberá brotar de la libre voluntad del hombre, movida por la gracia, repite con San Agustín y Santo Tomás. De ahí que no debe conferirse el bautismo a ningún adulto sin su consentimiento, sin tener las pruebas necesarias de que ansía una nueva vida, la vida cristiana. Con todo, lo hasta aquí dicho, advertimos como Soto, al igual que Vitoria, sobrepujan la ideología medieval en no pocos aspectos, sepultan los títulos falsos de conquista y dan vida a otros títulos, entre los cuales los derechos y deberes de españoles e indios del Nuevo Mundo son los más fecundos e importantes. Temas de perenne actualidad, aunque se presenten con ropajes distintos en tiempo y espacio. Ellos dieron forma teórica a la Iglesia, evangelizadora del siglo XVI, y en no pocas cosas a los siglos posteriores. A través de ellos se comprueba la identidad del pensamiento en lo fundamental entre misioneros y teólogos juristas y cómo la Nueva España reflejó el sentir de ellos, que no era precisamente el sentir de encomenderos y algunos conquistadores. Lo nuevo y lo viejo. 2 siglos después, las cosas han cambiado. La visión social amplia y flexible de Soto y Vitoria, que favorecían infinidad de transacciones para incorporar a las comunidades indígenas, estaba siendo sustituida por una visión excluyente que el arzobispo de la Ciudad de México, Francisco Lorenzana, corporizaba nítidamente. En efecto, los acontecimientos de la Revolución Francesa, la expulsión de los jesuitas y ataques de ellos derivados, el abandono de la racionalidad neoescolástica en favor de argumentos anglofranceses, Me temo que la Revolución Francesa está por venir en la época en que Lorenzana cortaba bacalao en Nueva España. Creo que lo miré y no, o sea, la Revolución Francesa es posterior al obispo Lorenzana. Bueno, habla de, bueno. Reforzaron el ultramontanismo de un clero regalista favorable a las normas borbónicas. Por otro lado, la inteligencia hispana y novohispana, atrapada entre sus propias concepciones y las anglofrancesas en sociedades cuyas identidades nacionales eran improvisadas, desarticuladas e invertebradas, difícilmente podían organizar una ideología hegemónica en el periodo que va de 1760 a 1840. Por eso la actitud polémica que protagonizan juristas y clérigos sobre los acontecimientos franceses, el concepto cristiano de hombre, las relaciones Iglesia y Estado, etc. De ahí que analizar una de estas polémicas de este periodo sea el camino natural para examinar a. La relación entre las mentalidades viejas y nuevas y b. Advertir que las ideas de la Ilustración y era revolucionaria eran recibidas en forma despectiva y por tanto difíciles de digerir en la Nueva España. Henos aquí en los umbrales del siglo XVIII. Bueno, yo diría que estamos hablando de los umbrales del siglo XIX, no de finales del siglo XVII, umbrales del siglo XVIII, sino en el siglo XVIII, umbrales del siglo XIX, por lo que nos va a venir a contar a continuación, ¿no? Hace 20 años o 30 años que los jesuitas se fueron. Surge una generación que no los conoció, pero que viven del mito que de ellos han forjado sus padres. Si bien el mundo es joven, este se ensancha y por doquier existe fastuosos cortejos, los apetitos. La fiebre del lucro, del placer y egoísmo campean aquí y allá. Los barcos que llegan a Veracruz trabajan a pleno rendimiento en beneficio exclusivo de los grandes comerciantes. Los acaudalados y poderosos atracan a los pobres. Y la Iglesia y el Estado, conscientes de su propio triunfo, de su propia eficacia, se afirman y se asientan en su autosuficiencia. Hipólito Villarroel, que había sido recaudador de rentas de tabaco, inspector de la Real Hacienda en Puebla y encargado de la expulsión de los jesuitas en el Colegio de Novicios de Tepoztlán, dibuja un triste retrato de las enfermedades que aquejaban a la Nueva España de la época, señalando la necesidad de transformar las leyes para aliviar la carga de injusticias que pesaban sobre los hombros de los más débiles. Abusos contra los indios, ministros ensoberbecidos,
clérigos corrompidos, despilfarro de la hacienda, los oidores deificados, etc. Había que hacer una reforma a fondo, entregando, por ejemplo, los curatos a los religiosos que siempre se ocuparon en educar a los indios, no despoblando los conventos, pues era mejor el trabajo de los religiosos, suprimiendo regencias inútiles, renovando tribunales, organizando todo de manera que la justicia y la eficacia reinasen de una vez por todas. La vida académica, por otro lado, languidecía año tras año. Es cierto que está la obra y el magisterio de Díaz de Gamarra, pero una atmósfera de estériles tentativas humanistas y científicas se abaten sobre profesores y estudiantes. En medio de todo esto, las discusiones Iglesia-Estado son solo un síntoma de los nuevos tiempos que corren. José de Covarrubias y Apostillador son la expresión clara de que viejos problemas y preocupaciones nuevas, relaciones Iglesia-Estado, el concepto cristiano de hombre, la Revolución Francesa, etc., debían ser confrontados. Iglesia y Estado. Cuando se trata de examinar las disputas sobre el derecho y las relaciones Iglesia-Estado en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII, se llega fácilmente a pasar por alto a los que solían presentar los apostilladores en los gruesos volúmenes que yacen en nuestras bibliotecas. Bien conocidas en la Nueva España eran las máximas sobre recursos de fuerzas y protección de José de Covarrubias, dio a conocer en Madrid en 1788. O sea, es antes de la Revolución Francesa. En ellas, este abogado experiencias de la Revolución Francesa. Este abogado del Real y Supremo Consejo de Castillo y socio de la Real Academia del Derecho Español y público argumenta sobre el uso de la fuerza como el remedio más eficaz para el buen gobierno de los reinos dominados por España, que le da pie para una interesante reflexión sobre el poder, el derecho y la distinción entre potestad espiritual y temporal. Puede decirse que en este texto se recoge en la última fase del medievo algunas elaboraciones teóricas de la Edad de Oro de la jurisprudencia española y la influencia creciente de la Ilustración. En efecto, el señor Covarrubias sostiene que la potestad temporal es independiente de la eclesiástica y la potestad eclesiástica es recíprocamente independiente de la temporal, si bien el rey recibe el poder de Dios y en este concepto no reconoce más superior al rey que al Todopoderoso. Pero el apostillador, que sostiene la posición clásica del Concilio Tridentino en cuanto a que la Iglesia es independiente y autónoma frente al Estado, disputa con el autor en agudas y útiles observaciones sobre las mismas cuestiones, negando la última conclusión de Covarrubias y afirmando la potestad superior del Papa. Seguramente nuestro apostillador hace sus comentarios entre 1792 y 1798 o 1800 si tenemos en cuenta sus condenas a la Revolución Francesa. En el debate de... Claro, yo... Bueno, este Covarrubias no lo... Pero en el resumen que se hace de los pensamientos de Covarrubias, la potestad temporal es independiente de la eclesiástica. La potestad eclesiástica es recíprocamente independiente de la temporal. Se ha perdido la escuela justnaturalista española, que no es cívica, es de derecho natural del hombre. No es del citoyen, sino derechos intransferibles de cada animal biológico humano que tiene alma. O sea, se habla de los derechos del Estado respecto de la Iglesia. Bueno, pero ¿y los derechos naturales? No sé si se entiende lo que pasa aquí. Mi tutor me ha dicho, pues no sé si estará muy bien esto que usted dice, pero yo quería decir otra cosa. Los falsos autores de estos tipos que por capricho e inconsideración tiran a deprimir al sumo pontífice sin mirar los daños que se ocasionan a la cristiandad, como ha sucedido ya en Francia, donde triunfa ya la herejía y el reino se halla sumergido en las mayores desgracias y miserias. Su rey preso, muerte a cada paso y todo el mundo en las expectativas del fin de tan horrorosa revolución.
año de 1792. El subrayado es de nuestro anónimo apostillador que tenía presente el año del terror 1792. No, De un lado... el terror es... Bueno. De un lado, entonces, José de Covarrubias, que escribió estas máximas y las dio a conocer justo antes del inicio de la Revolución Francesa; de otro, el apostillador, ejerciendo su labor crítica a finales del siglo XVIII o tal vez a principios del siglo XIX. En todo caso, llena una laguna historiográfica que corre entre 1767 y 1810. Afirma Covarrubias que el rey recibe la potestad de Dios, así como la potestad temporal no puede nada en lo espiritual, tampoco lo espiritual puede cosa alguna en lo temporal. Esto es la posición inglesa contra la que pelea Suárez. Es la posición de Filmer, según la cual Dios otorga la potestad a los reyes, que es la combatida incluso por Locke, ¿no? Que defiende los derechos. El primer y el segundo ensayo sobre el gobierno civil, la única novedad que tiene es la referencia al dinero, ¿no? Uno puede tener más riqueza que otros convertida en dinero porque no se pudre. Si no, sería contra... Bueno, es lo mismo. Lo importante, ¿no? O sea, es el combate contra lo que se llama el patriarcalismo, que es el Filmer, y que Dios confiere a la comunidad, esto es la decisión sobre el régimen que se va a dar. Le quita toda potestad cuando él habla de que Adán, y entonces la crítica que le hace Locke es: en ningún momento Dios ha legitimado a Adán para que él pueda decir quién es su heredero, y sí, es la crítica que le hace Locke a Filmer. Sin embargo, los eclesiásticos no siempre han hecho justicia al reino, como tampoco éste lo ha hecho con el sacerdocio. Al paso que los príncipes reconocían que no les tocaba poner la mano en el incensario, los sumos pontífices empuñaban la espada temporal de los reyes. ¿Cuántas veces intentaron deponerlos y relajar a sus vasallos el juramento de fidelidad? Los soberanos no pueden nada en lo espiritual, así nos dicen Covarrubias. Nos ceñiremos a demostrar que la potestad eclesiástica no puede cosa alguna en lo temporal de los reyes. Durante principios del medievo, observa Covarrubias, la famosa alegoría de las dos espadas fue convertida en principio para legitimar la potestad espiritual sobre lo temporal. Cristo, estando cerca de la pasión, dijo a sus discípulos que era necesario tuviese espada para cumplir la profecía. Los discípulos dijeron: aquí hay dos espadas. Ahora bien, los amantes de la alegoría, propio del medievo, se empeñaron en decir que ambas espadas significaban las dos potestades con las que el mundo se gobierna, espiritual y temporal. Que ambas potestades pertenecen a la Iglesia, pues las dos espadas se hallan en poder de la misma, y que ésta no debe ejercer por sí más que la potestad espiritual y la temporal por medio del príncipe a quien corresponde su ejercicio. Por esto, Cristo dijo a San Pedro: mete tu espada en la vaina, como si dijese: tuya es, pero no debes servirte de ella con tus propias manos. El príncipe debe solo usar de ella por tu orden y bajo tu dirección. Lo mismo en relación con la alegoría de los dos luminares que se han tratado de aplicar a los dos potestades, diciendo que el gran luminar es el sacerdocio, que como el sol ilumina con su propia luz, y el imperio sería el luminar menor, que no tiene así como la luna, sino una luz y una virtud prestada de otro. Desde la interpretación ligera de estas dos alegorías, Covarrubias se pregunta si semejante explicación no es más que un juego de voces y si puede fundarse en ellas un argumento serio. Pues no hay sutileza de entendimiento ni discurso que pueda aludir ni tergiversar las palabras mismas de Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, que prohíbe terminantemente que la Iglesia reine temporalmente.
El Redentor divino no vino al mundo para quitar reinos temporales, sino para establecer el reino eterno. Y toda la tradición manifiesta constantemente que la Iglesia no tiene potestad sino en lo espiritual. Los mismos papas reconocieron hasta tiempos de Carlos Magno por señores y soberanos de su vida en lo temporal a los príncipes de la tierra. Aún más, los maestros antiguos de la política, como Platón y Aristóteles entre los griegos, Cicerón, Livio o Salustio entre los romanos, legaron preceptos útiles para el buen gobierno, discurriendo sobre el modo vario con que la única suprema potestad podría reducirse a ejercicio y explicar sus funciones. Covarrubias no pretende ni mucho menos dañar a la Iglesia, sino tan solo recordarle los límites del derecho. La Iglesia, dice, es un cuerpo donde no solo caben potestades supremas e independientes entre sí, sino que en cada parte principal de este cuerpo, es decir, en cada reino católico, concurren estas dos potestades que, siendo soberanas en su línea, se fortifican y perfeccionan. Al interior, pues, de cada parte principal de la Iglesia, como es un reino católico, sin destruir su unidad, residen estas dos potestades, reconociendo ambas un mismo origen, que es el divino legislador, de quien son vicarios en sus líneas los sumos pontífices y príncipes temporales. De ambas leyes, temporal y eclesiástica, se forma una unión tan suave y tan recia que una parte no consiente el perjuicio de su compañera y viceversa, derivando como inmediata y necesaria consecuencia el derecho, que la potestad temporal tiene para resistir cualquier exceso de lo espiritual que la perjudique. El medio más seguro, entonces, de conservar la paz entre el sacerdocio y el imperio, concluye Covarrubias, consiste en distinguir cuidadosamente los derechos que pertenecen a una y a otra potestad. Esto no es la escuela justnaturalista. La escuela justnaturalista, ya digo, habla de los derechos de los individuos, no de los derechos de las instituciones. O sea, el Estado, el imperium, como Estado o como lo que sea, y la Iglesia, ¿no? Son derechos de instituciones, no de los individuos, ¿no? Esto está fuera del orden de la salmanticense, digamos, y de Suárez. Pero Covarrubias va más allá y sostiene que los soberanos y príncipes tienen derecho en las cosas eclesiásticas, fundado en la naturaleza y esencia de la soberanía. Pues el sostener que los príncipes no pueden promulgar ley alguna relativa a la religión es un error que San Agustín combatió con toda la eficacia de su entendimiento contra los donatistas. La historia de tal modo nos alecciona al respecto, dice Covarrubias, que solamente hay que ver lo que los constantinos, recaredos y clodoveos promulgaron sobre la religión. Desde el instante en que los emperadores se hicieron cristianos, han perdido de ellos las cosas eclesiásticas y se han convocado los concilios generales por sus avisos y según lo tuvieron por conveniente. Historicidad, protección de los príncipes a la Iglesia, regalía de los monarcas españoles, función de equidad, concurso indispensable de la autoridad regia en la convocación de los concilios ecuménicos, justicia, son consecuencia precisa de su deber y obligación. He aquí los temas que resume Covarrubias en un texto ejemplar y largamente difundido y discutido. Bueno, es un regalista, ¿no? O sea, es un regalista. La monarquía puede liquidar a los jesuitas, la monarquía puede, etcétera, ¿no? O sea, es el siglo XVIII. En efecto, nuestro anónimo apostillador se había abstenido de comentar durante casi todo el artículo primero, mas ya al final de dicho artículo le fue imposible. Había que contestar a propósito de la potestad, porque ciertamente conviene que haya una potestad superior que gobierne a la Iglesia católica, pero esta es la potestad pontificia. Y toda la potestad que no puede obrar por sí misma, si no es por prescripción de algunas órdenes o determinaciones, dependerá de la potestad que promulgue tales órdenes y si así fuere, el poder pontificio se verá seriamente agraviado.
pues desde luego que Jesús no hubiera dicho a San Pedro absolutamente pastere oves meas, y lo que atares y desatares en la tierra será desatado y atado en los cielos, sino que le hubiera dicho que según apareciera a los príncipes quienes tenían potestad superior. Es decir, lo que ataren o desataren se hubiese dicho en función del parecer de los reyes o príncipes, que por eso mismo tendrían ya una autoridad superior. Y esto es lo que no es admisible para el apostillador, que impugna lecturas que Covarrubias hace de la historia de la Iglesia. Pues el concilio efesino general III fue contra Nestorio, cuyos errores se condenaron en él, así como también se renovó la condenación de Pelagio, y lo más que pudo hacer Teodosio II, el moro hijo de Arcadio, fue poner penas contra los herejes por su parte. Porque la condenación y penas impuestas y privación de sacramentos le compete a la suprema cabeza de la Iglesia. Por otro lado, en lo de Teodosio el Grande, hijo de Moro, decir, que me parece como un insulto, pero desde luego Teodosio el Grande era hispano, no era... Y esto es antes del siglo VII. No había moros en España, o sea, no. Teodosio es un emperador hispano, todavía. No. Y tuvo dos hijos llamados Arcadio y Honorio. Bueno, puede ser que su padre se llamara Arcadio, ¿no? El padre, pero no, pero hijo de Moro, el Moro, parece el Moro de Venecia, ¿no? No sé. Sí, porque es del siglo VI. ¿Eh? Que Teodosio es del siglo VI. Sí, no del siglo VII como cuando llegan los moros a España, digamos. Joder, pero sí, exacto, pero no. Y sí, su padre se llamaba Arcadio, pero Va. Moro. Por otro lado, la fe de los historiadores griegos, a los que les gusta citar Covarrubias, y su colegio de abogados está muy perdida y debilitada. Para mí Sócrates es patrono de Orígenes, excusa a Nestorio, muerde a San Cirilo, y es en esto todo griego. Nuestro comentarista insiste extensa y largamente en refutar la exégesis de juristas que ignorantemente desconocen el espíritu de los concilios que se confirman y autorizan los sumos pontífices, pues, como han de prender las cosas eclesiásticas del emperador, si han pedido luego pen del bautismo, pen del matrimonio, pen de lo concerniente a la Eucaristía y sacrificio, porque la proposición universal. Es universal. Desde esta perspectiva, no hay que extrapolar arbitrariamente ningún corpus histórico de la potestad de los soberanos en asuntos eclesiásticos. Su intervención se reduce a proteger cosas piadosas y otras cosas dignas de príncipes cristianos, pero para que los concilios generales tengan autoridad y obliguen a toda la cristiandad, es necesario que sean congregados y confirmados por el sumo pontífice. Y esto es convenientísimo y necesario para evitar escándalos, turbaciones y revolución de algunos reinos católicos. En resumen, Una cosa que me llama la atención es que él habla de concilios generales cuando en la tradición cristiana se habla de concilios ecuménicos. El de Nicea es el tercero ecuménico porque de verdad no fueron solo los asiáticos. No sé a qué obedece este giro lingüístico, ¿no? Que además está escrito en castellano, ¿no? O sea, hay una serie de... Es reconocido además como concilio ecuménico por ortodoxos, Iglesia Oriental Católica, protestantes, episcopalianos, ¿cómo se llaman? Los ingleses. Bueno, todo el mundo lo reconoce y es de los reconocidos por todos y es el tercero. Hay el cuarto, el quinto, hay varios, ¿no? No es un concilio español, es un concilio universal. Él le llama generales. Yo no sé si soy puntilloso, pero es que no sé por qué se producen estos cambios de lenguaje, ¿eh? En resumen,
La Iglesia, sobre estos puntos y otros que tratan sobre suprema jurisdicción, afirma su potestad indirecta en lo temporal, como lo asientan teólogos y canonistas. Nada tiene de casual que al profundizar en su crítica a quienes por capricho o inconsideración tiran a deprimir al sumo pontífice, Covarrubias haga suyas en gran parte las observaciones más francamente hostiles de clérigos de la época, en liza con el racionalismo ilustrante que se filtraba en el lenguaje de Covarrubias, en sus interpretaciones sobre derecho canónico, sagradas escrituras e historia de la Iglesia. Decídalo cualquier hombre sensato y atienda al falso autor un poco más a los ejemplos de la escritura, modestia y cristiandad, ya que no quieren dar oídos a la razón, según parece, sino hablar con libertinaje. Y es que en el capítulo sobre los límites de la autoridad temporal en los asuntos eclesiásticos, Covarrubias nos da una regla general. La regla general que señala la extensión y límites verdaderos de la potestad temporal es el bien y la utilidad pública. Cualquier cosa que ordene la potestad espiritual contra esta sagrada ley es opuesto a la regalía y debe resistirse, tal como lo enseña San Gelasio, San Jerónimo, los concilios y los santos padres y sobre todo San Isidoro de Sevilla. Esta proposición es falsa, advierte nuestro apostillador, porque no hay regalía donde se trate de lo necesario para conseguir la salud eterna, pues el bien público se entiende abarcado el bien espiritual y temporal. Ahora bien, entre los bienes temporales hay orden, el bien de la vida, el de la fama, el de las riquezas, el de la honra, y en todos estos casos ha de atenderse en relación al espiritual. Pero el autor, Covarrubias, todo lo confunde y por eso saca tan malas consecuencias. En realidad, el bien común se ha de referir de ceteribus paribus al bien particular. Esto es lo que han enseñado todos los teólogos y moralistas con los jurispéritos en cuanto al bien público o particular. Formándose como se debe el bien público, se reflejará lo que se debe decidir. Por ello, la potestad eclesiástica no tiene limitación en lo espiritual y sí la tiene en lo temporal. El poder secular, sea lo que fuere en todo lo que se vulnere lo espiritual, esta potestad indirecta en cuanto a lo temporal es la que propugnamos en Cristo y sus vicarios, y esta es la que conceden y le dan los católicos Soto, Báñez, Vitoria. Porque la cuestión es esta: ¿existe un universo interno en el cual el rey, con el pretexto del bien público, no puede entrar? Estos son los principios naturales y divinos, y ya los franceses nos patentizan a dónde los han conducido sus principios de libertinaje e independencia. Y es que el rey representa lo que conviene o no a los súbditos, y el sumo pastor decidirá sobre el mundo espiritual. Como en otros muchos campos, también en el del derecho y el del poder del siglo XVIII, llegaba a una serie de conclusiones tras los acontecimientos de la Revolución Francesa que envolvía disputas que agitaban a los espíritus de la época. De modo especial, al final de este siglo XVIII, los teólogos y juristas novohispanos se detenían a examinar el lugar que ocupaba el Estado y la Iglesia, al tiempo que indagaban sobre sus contenidos y formas. Toda crisis cultural profunda tiende a manifestarse en la búsqueda de nuevas relaciones entre las distintas ramas del saber, de nuevos equilibrios, de nuevos lenguajes, de nuevos procedimientos lógicos, de nuevos métodos, de nuevas relaciones Iglesia-Estado. En este enfrentamiento entran en juego, más o menos conscientemente, concepciones distintas de la realidad. Por esto, vale la pena determinarse en la polémica que el apostillador anónimo plantea. Si el rey recrimina a nuestro apostillador, puede resistir el abuso de la potestad espiritual, entonces también el pueblo puede resistir el de la temporal, pues la potestad no es indestrucciones, sino edificaciones. El multicitado apostillador no hace más que extender al derecho la crítica que Covarrubias dedica a la Iglesia, pues lo penoso y lamentable de los desvaríos franceses es haber convertido en refinadas técnicas antihumanas precisamente la fundamentación que aquel hace de las relaciones Iglesia-Estado y de la nueva concepción de hombre.
En última instancia, y así lo subraya con amargura, juristas como Covarrubias destruyen en su análisis el sentido de lo real, haciendo posible que un reino se postre en la miseria y en la más deplorable anarquía. Si desde el principio el hombre francés se hubiera considerado como se debía, hombre, francés, cristiano y sociable, no se hubiera precipitado, pues los voluntarios supuestos y las engañosas consecuencias dieron con los sobrios franceses en la mayor necedad. Prudentia adeo. La exigencia de un desplazamiento de esa visión jurista a la sustancia moral cristiana y a una subordinación del sumo pontífice en lo concerniente a su específica jurisdicción fue una de las dominantes de estas disputas. En este sentido, las críticas del apostillador constituyen un apartado más de un discurso más amplio y complejo. Es decir, ya venga en el vocabulario del apostillador o en el de Covarrubias, los mensajes son perfectamente claros. Hay que defenderse de los ataques y acontecimientos en general catastróficos de la era revolucionaria. Por eso, la preocupación por aclarar la naturaleza del derecho y relaciones Iglesia-Estado, pues para ellos era más que evidente la posibilidad del colapso del ideal ibérico de la incorporación social. Esta situación ayuda a explicar la índole existencial de las opciones políticas existentes en el momento de la independencia, la manera ecléctica en que fueron analizadas la conflictiva integración de las élites y el carácter disperso, atomizante e incoherente de los estudios posteriores. Punto y final. Si queréis os leo la bibliografía. Gracias. Gracias por... ¿Vale? La Revolución Francesa es iniciada por un montón de curas. Coupé de Lois, o sea... algunos. Algunos. Y un naturalista. Claro, pero vamos, estas últimas páginas más claro agua, ¿eh? O sea, más claro agua. La sí, yo estoy de identificación de acuerdo. Esta es la Curí Camacho interpretación. con el apostillador es total, y el Sí, apostillador pues es un reaccionario de tomo y lomo. es un regalista, sí, sí, Eso sí, es. sí. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a leer la 19 o dejamos? Así habíamos quedado, ¿no? ¿Eh? Así habíamos quedado, ¿no? ¿Empezábamos a leer? Pues Sí. Antonio, empiezas a leer tú entonces. No, el próximo día, ¿no? Pensaba que ¿No? ahora, digo, yo ahora no la tenía Yo preparada. la tengo impresa por si acaso, pero la Yo no la- dejamos para el yo no próximo la día, tengo. pues de acuerdo. Yo no la tengo preparada, quédame. Si alguien quiere leer, que empiece, yo no la tengo. No, pues bueno, dejamos, mira, a ver, quedarán 35. Yo sugiero que Joaquín nos Exacto. haga una breve introducción de 10 minutos 15 a esa disputación metafísica en concreto, y que con esa introducción empecemos la lectura el próximo día. El próximo día, vale. Pues yo de paso me la repaso y bueno, lo que Pero haznos una introducción ahora para terminar la ahora. sesión de hoy. Vale. Y ya la semana que viene empezamos, en 15 días empezamos con la lectura. Vale. ¿Por qué es la más importante y la principal que tenemos que leer? Bueno, vale. La importancia... Hay distintas disputatios importantes para según qué temas. Por ejemplo, para el asunto de la independencia de la filosofía respecto de la teología, pues me parecería que la propia introducción a las disputatios, en la cual dice la religión, la teología necesita de la buena teología, o sea, parece que te está diciendo la filosofía es ancilla, filosofía al revés, la filosofía es ancilla, filosofía hay, pero luego dice, como tenemos mala filosofía, se dicen cosas muy disparatadas, viene a decirse, en teología, voy a hacer filosofía, ¿no? Entonces, para quien esté interesado en el asunto de la desvinculación de la ontología respecto de la teología, la primera, por ejemplo, sería fundamental. Para quien esté interesado en cosas secundarias que
que ya requerirían quizá de la 19, pero por ejemplo sobre la existencia humana, si el ser humano es esencia o existencia. Aquí sería interesante que estuviera Cristina, que ella conoce, me hizo el otro día una clasificación de escuelas actuales de interpretación. Pero bueno, siguiendo al padre Illescas, pues la temporalidad es la 50, ¿no? El tiempo como subjetividad, que el tiempo no es un objeto físico, sino es la memoria humana en sus experiencias mirando hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, bueno. Habría distintas... pero habría distintos temas que tendrían como objeto o serían tratados por distintas disputaciones que entonces podrían tener una prelación o prioridad, ¿no? Pero para la 19 yo creo que es, como dice Bahillo, la piedrecita que echada en una reacción reconstituye todo. ¿Por qué? Porque todas las disputaciones metafísicas, empezando por la acción del propio Suárez, emprendiendo la escritura de esa obra, versan sobre la libertad humana. O sea, Suárez hace un acto de decidir que él dirige su propia cabeza y que va a comenzar por ahí una reflexión nueva desde el principio, ¿no? O sea, es un acto de libertad. Entonces, ¿cuál es la temática de la 19? La libertad humana, la libertad ontológica humana. Por lo tanto, eso decía González Bahillo o Fernández Bahillo, que a pesar de que la lógica está en la 19, hay 50, este es el puntum saltans que reordena toda la obra y que la vincularía inmediatamente con debates sobre el libre albedrío. En realidad, en la defensa no habla de libre albedrío, sino de la libertad ontológica humana. Una defensa de la libertad ontológica humana, que además él Juri Camacho decía que eso es un dislate y un disparate, nos dijo en su momento. Él fundamenta en la experiencia humana. ¿Cuál es el recurso probatorio de que somos libres? Nuestra experiencia de libertad. Esto, evidentemente, Descartes es un discípulo. Evidentemente sale de la escuela de la Flèche, que era jesuita, y su obra, Je pense, pienso, luego existo, ¿no? O sea, es la experiencia de pensar, porque no es el elemento cartesiano, no es Descartes no hace un silogismo. La frase de Descartes no es un silogismo. Yo pienso, todos los que piensan tienen existencia, luego yo existo. Es yo pienso, luego inherentemente tengo existencia. La existencia es inherente, no es un silogismo. Y este no ser un silogismo es un acto experiencial de yoidad. Bueno, pues este acto experiencial de libertad ontológica que tenemos todos es la prueba a la que va a remitir a lo largo de la disputación Suárez como prueba de nuestra libertad. ¿Cuál es la teoría ontológica del ser humano, que es lo que él llama causa libre? Él guarda, evidentemente, la terminología de el ser causa sui para la divinidad. Pero el ser humano, como causa libre, es un ser que una vez creado se convierte en causa sui, porque el creador le ha dicho, tú no tienes... o sea, eres un ente, eres un ser que está en existencia. No eres un ente sustancial predeterminado. Te tienes que autodotar de entidad entitativa, de esencialidad. Y ahí entramos en el debate sobre lo que significa ontología. Si ontología, el ente
es el ente es una entidad preestablecida. O sea, es uno de los debates que está, no sé si está, es posible, no sé si está en la 19 o en la 31, que cómo se usa la palabra ente. Si se utiliza como nombre para referirnos a una esencia, entonces Suárez, después de una inflexión, se convierte en un nominalista, dice que eso sería nominalismo, esto está vacío, y el ente como gerundio, el ser que está siendo. Dice, bueno, pues el ente, el esente, es el ser que está siendo, ¿no? Entonces, este ser que está siendo es causa libre. Es causa libre él y todos los seres racionales. Para él, seres racionales son aquellos que fueron constituidos por Dios con libertad para autoelegirse. Por ejemplo, los ángeles y, por lo tanto, los demonios que estuvieron dotados por Dios por libertad y pecaron. O sea, todos los seres racionales que son los que poseen espíritu racional, racionalidad espiritual, son libres y se autodeterminan. Esta sería la pieza gorda, gruesa. ¿Perdón? La pieza gruesa ontológica de definición del ser humano. Aquí, esto ¿a dónde lleva? A que el ser humano es un ser contingente. En esa disputatio, el término contingencia, de ser un término adjetivo, el ser humano puede ser o no ser, y el término accidente, el ser humano es ser humano, pero si tiene los ojos marrones, eso es un accidente. La contingencia y la accidentalidad. Si vamos, habrá que, esto, sí, conviene haberlo dicho por adelantado, para que los lectores lo podáis ver si es real o es una interpretación mía. La contingencia y la accidentalidad de ser atributos lingüísticos secundarios de una sustancia predeterminada, fija, se convierten en atributos fundamentales de esta antropología. Somos el ser puramente accidente o lo otro que he dicho, ¿no? O sea, somos el ser y está definiendo las características que nos constituyen como ser histórico. Somos el ser que se va dotando de eticidades, de culturas materiales de vida. Esto es algo a lo que están llegando estos hombres que han descubierto, bueno, es la modernidad. De repente llegan informes de los indios chichimecas, de los aztecas, de los incas, de los mayas, de la China, de Goa, explicando mundos distintos, y además los que han ido allí, que no son precisamente los más tontos, descubren deslumbrados civilizaciones. O sea, el informe de Matteo Ricci sobre la China dice, bueno, madre mía, este hombre qué deslumbramiento muestra en el informe. La introducción del informe de Matteo Ricci está traducida en la editorial Trota. Él hizo muchos volúmenes. La introducción, que es la visión general de conjunto de la China, está ahí, ¿no? Bueno, entonces dices, ¡buah! La comprensión de que son mundos de vida y que no pueden ser transformados, sino que hay que incorporarlos. Él, que va de la India a la China vestido de bonzo budista, al descubrir la China, se reconvierte se viste de mandarín. Y esto va más allá de decir es un mero instrumento para predicar, es asumir las civilizaciones. Es más, él dice, no habrá elaboración buena cristiana para los chinos hasta que los chinos sean los que elaboren pensamiento cristiano. Son cosas que te dejan fuera de combate. Toda esta parte está excelentemente bien interpretada por Bolívar Echevarría, ¿no? Sobre el etos barroco, bueno, y la tarea de los jesuitas en la construcción de etos, o sea, el explicar que hay que aceptar los mundos tal y como son, no imponer las formas de vida
de la vieja Europa del siglo XVI o XVII. Matteo Ricci, digamos que la cultura de Matteo Ricci era una cultura espléndida, no estaba cagada por las moscas. Él venía de Nápoles, que era un mundo cultural extraordinario. O sea, pero él sabe, comprenden esto. Y para poder comprender esto y hacer esta tarea, hay que elaborar una ontoantropología nueva, que es esta Molina, que en teología lo elabora Molina, Suárez y Fonseca. Fonseca, sí. Tengo que pensar en Fonseca Amador, que es el fundador del Frente Sandinista, si no me sale Figueroa. Bueno, Fonseca, que es portugués, es un jesuita portugués. Estos son los que empiezan a ponerle las bases a esta catarata de interrogantes que están llegando, a esta catarata de ¿y qué hacer con ellos? O sea, la forma más rápida de resolver los problemas es negar que tengan alma, todos son bestias y sus culturas no, son seres humanos y sus culturas son culturas civilizatorias valiosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fundamentar esto, ¿no? ¿Cómo aceptar bueno, pues eso, que la Virgen de Guadalupe sea una india, yo qué sé, ¿no? O sea, o que incluso me parece que es en la catedral de Oaxaca, de los franciscanos, la serpiente quebrada la gran serpiente quebrada como tronco del árbol de la vida cristiano, sea la serpiente quebrada ¿cómo se llama el dios del dios serpiente? ¿Huitzilopochtli? No. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. ¿No? O sea, bueno, pues esto no es que los franciscanos estaban tan idos del sagrario que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo sus artífices. Vaya, o sea, esto sería, no habían perdido. O sea, son estas grandes síntesis. En toda religiosidad hay mano divina. Bueno, esta reelaboración ante un mundo que se ha hecho colosal, ¿no? Y bueno, pues tú puedes declararlos enemigos mortales, como se había hecho en el siglo X, y emprender las cruzadas y declarar sarracenos, o comprender, bueno, estamos en otro nivel. Y esta gente tiene ese colosal nivelazo de construir una ontoantropología que explica lo que está pasando en ese mundo y de la catarata de información que llega. Entonces, esto les obliga a pensar al ser humano como historicidad. Y el debate de la historicidad lo tenemos pasado a la teología. Si el ser humano es un ser histórico que se autodetermina a sí mismo, que constantemente se está construyendo a sí mismo por voluntad divina, porque Dios no nos crea, pero no está constantemente velando y nos deja libres. O sea, aquí incluso Suárez tomará, esto no sé si está en la 19, toma la noción de creación. Dios creó el mundo y lo utiliza para romper una teorización más sofisticada, que sería la de, me parece, sí, Santo Tomás, según la cual Dios está constantemente tendiéndonos a nosotros, digamos, en su propia mente. Y si Dios dejara por un instante de tenernos presentes en su propia mente, desapareceríamos, ¿no? Esta vinculación en la cual toda la energía activa nuestra nos la está dando Dios constantemente, que plantea además plantearía otros problemas teológicos. Si Dios nos está dando la energía constantemente, ¿por qué nos permite hacer pecados, ¿no? Pero es esto. Suárez lo resuelve diciendo, no, Dios nos crea, nos da entidad, nos crea y suelta, ya está, ya estamos creados. Somos el motor lo tenemos autointerno. Somos el ser causa, que se causa libre, es la definición, causa libre, ¿no? Entonces, este ser que se tiene que causar libremente o dar desde la libertad la causar sus civilizaciones, y lo primero que se percatan es de que hay muchas civilizaciones y que el mundo es cambiante y que el mundo va a cambiar. Y esto crea ese famoso problema teológico nuevo, que es lo primero que se nos cuenta en el libro, sin quizá habernos contado
¿Cuál es el fundamento? El fundamento del problemón, que es cómo conoce Dios la historicidad humana. Si el ser humano es totalmente libre, ¿cómo puede Dios conocer lo que harán seres humanos en la posterioridad desde su libertad? Libertad, bueno, porque además hay elementos muy importantes ahí puestos. Pero este creo que está en la 31. El ser humano tiene entendimiento, pero por encima del entendimiento está su voluntad. El ser humano entienda lo que entienda, perciba lo que perciba, tiene la libertad de hacer una cosa, hacer la opuesta o no hacer nada. O sea, tiene todas las libertades, ¿no? O sea, entonces, si el ser humano tiene constantemente libertad de creación, de autoproducción, y hay cadenas además, ¿no? O sea, estamos en el mundo de los futuros contingentes posibles, por decirlo con el término de Leibniz. No he leído Leibniz, sí que he leído que Leibniz claro, es esta segunda escolástica suareciana en Alemania, ¿no? Los futuros contingentes posibles. ¿Cómo puede Dios conocer estos futuros contingentes posibles? Entonces, en la teología, no en las disputaciones metafísicas, se elaboran una alternativa de conocimiento a la divinidad, que es la ciencia media o ciencia conditionata. Dios puede conocer, que, bueno, hubiera bastado con que dijeran Dios puede conocer todo y ya está, ¿no? Pero intentan darle corporeidad a la posibilidad de que Dios conozca incluso aquello, bueno, junto a la ciencia de visión y a la omnisciencia, que me parece que son los dos nombres de las dos capacidades intelectuales de la omnisciencia divina, tienen que articular esta otra capacidad cognoscitiva de la divinidad debido a este problema, bueno, debido a esto, al pensar en la historicidad, ¿no? Y esto, claro, les lleva a estar modificando la idea que se tiene de la divinidad, lo cual fácilmente te dicen que eres herético y tal, igual que sé yo, ¿no? O sea, igual que si Dios te dota de libertad y eso no te lleva a hacer pecado, te dicen que eres un pelagiano, tal y cual que sé yo. O sea, claro, eh, eh, eso curiosamente nunca se ha dicho de Vitoria, cuando Vitoria ya ha metido la república en el derecho natural y la república existía en el paraíso, ¿no? O sea, y por lo tanto el Estado como república, como producción humana, no es algo debido al pecado, como dirían los luteranos, sino es la política y el Estado son cosa buena. Es la versión católica. Bueno, la versión católica, yo ahora tendría que leerme el Eterni Patris y ver en qué acabó en el siglo XIX la versión católica, ¿no? Pero la versión católica es eso, de que la política es buena porque el Estado es bueno, porque hay una naturaleza humana buena que Dios crea y que, aunque pequemos y Dios nos retire la gracia santificante, como es una naturaleza creada por Dios y era la del paraíso y era la del paraíso, sigue teniendo, bueno, claro, esto es muy pelagiano. Pelagio decía otras cosas, ¿eh? Pelagio decía que no había pecado original, pero claro, aquí hay un pedazo de filosofía, no, esto es teología, ¿eh? Porque estas cosas ya no nos las vamos a encontrar en la disputación metafísica, ¿no? Hay un pedazo de elementos fundantes de la ontología antropológica humana que están libres de pecado y son buenos. Bueno, y la política, bueno, en fin, estas cosas, ¿no? Bueno, pero como lo deja así Vitoria en sus dos relectios últimas, la de Jure Belli y de Indis, que van una detrás de otra, un año una y otro otra, ¿eh? Y bueno, la segunda es la que o sea, escribe una, se están tomando decisiones en el imperio, la corona, ha liquidado el emperador el debate de Valladolid y él se marca al año siguiente la segunda.
Entonces, a pesar de que Carlos I de España, V de Alemania, lo había tenido in loco alto, el rector de la Universidad de Salamanca recibe una carta que dice: incurrirá en la cólera del emperador quien vuelva a tratar este tema. Y esto le produjo, bueno, tenía muy mala salud, le produjo una apoplejía, ¿no? Y con su mala salud hubiera podido ir a Trento, con la apoplejía que lo lleva a morir. Ya tiene que, él que estaba nombrado para ir a Trento, no va a Trento, va a Soto. Y va, bueno. O sea, lo mata un disgusto tremendo. Yo supongo que recibir una carta del emperador diciendo que le va a incurrir uno en cólera. ¿Eh? Es de cágate, Loritano. Bueno, bueno, estábamos en la película de la Disputatio 19 de Suárez. Por Entonces, cierto, que el que va a Trento es Domingo de Soto, el que hemos estado hablando, en lugar su discípulo. y bueno, hizo un gran papel, vaya, ¿no? Eso es lo que parece. Yo ahí sí que, te digo, de Soto no conozco nada. Tengo por ahí libros, como tantos libros que no he leído. Entonces, esta es el núcleo fundamental de esta disputatio, ¿no? La defensa de la hipótesis defendida filosóficamente de que el ser humano es un ser libre, al que Dios dota de libertad, y la libertad no es libertad de pecar o no pecar, sino de producir mundos. Ellos saben lo que es la praxis y la poiesis. Son aristotélicos, o sea, es que incluso tiene en alguna relectio, tiene todas las definiciones de poiesis posibles elaboradas por Aristóteles, que yo siempre digo, pongo un ejemplo de poiesis, ¿no? Que es aquello. Poiesis es una actividad generada por un especialista que produce un objeto cuyo uso será desarrollado según otro saber hacer o actividad. Las sandalias tal, pero las sandalias se usan poniéndoselas en las pies y andando, ¿no? Bueno, esa es una de las distintas. Luego hay otra multitud de tipos de aproximaciones al concepto poiesis que Suárez tabula. No me acuerdo en cuál relectio, ¿no? Pero ahí dices, joder, estos tíos. Bueno, claro, es que si sobre las 30 paginillas, que son el de Ánima de Aristóteles, ha escrito 2 veces 6 volúmenes, sobre todo porque el intelecto activo y el pasivo, está el pasivo y el activo, o sea, el activo y el pasivo no, pero está el activo, y el intelecto activo es autoproductivo. Claro, esto tiene todo lo que sea buscar autoactividad es fundamental, y todo lo que sea poner la autoactividad sobre el intelecto pasivo, que es cognitivo, es poner la voluntad. O sea, esto es un ocaniano, es un franciscano. La corriente franciscana, esa que dicen, ponen el amor, esto que nos han contado aquí, ponen el amor por encima de ponen la voluntad, oígame, ponen la voluntad. Si usted quiere, el amor es un acto voluntario de amor. Bueno, ponen la voluntad por encima del entendimiento. Voluntas, ¿no? Y entonces, pues bueno, Suárez toma este modelo y ponérselo. Después de grandes debates sobre si el entendimiento sí, el entendimiento no, cómo se relacionan, no nos relacionamos nosotros con el entendimiento, etcétera, 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 pone a la voluntad por encima del entendimiento. Y también me parece que es en esta relección, no sé si esta es la 19 o la 31, porque claro, para mí tienen una. Pone la causa como efecto del efecto. O sea, somos un ser que mediante la acción elabora la potencia. Pone el acto como causante de la potencia. En esto no cita a Aristóteles, pero podría haberlo citado. ¿Por qué? Nos hacemos constructores de casas construyendo casas, nos hacemos citaristas tocando la cítara. Esto es ética nicomaquia, ¿no? O sea, dices, toma Germán,
Aquí siempre he estado diciendo yo que Suárez que Aristóteles es eso que me habían enseñado en quinto de bachillerato. Y Urbay resultaba el señor este y le da la vuelta. Bueno, o sea, son esos libros asombrosos, ¿no? Bueno, la tica nicomaquia, ¿no? Y no todos estos parten de vulneraciones de dos principios, del principio de causalidad, porque si fuéramos principio de causalidad no seríamos causa libre, habría cadenas causales. Esto nos lo ha explicado muy bien Curi Camacho. Se tiene que suspender para el ser humano, para la actividad humana, las cadenas causales, porque las cadenas causales serían una forma de poder hacer apología incluso del servo arbitrio, o sea, no tendríamos libertad, y suspenden el principio de causalidad para el ser humano. El ser humano es la causa de sí mismo, porque peregrina la voluntas, e incluso puede adoptar medidas a sabiendas de que le van a hacer daño. Bueno, por ejemplo, es la vida. Y ese es uno de los principios. Y el otro, bueno, es el de causa-efecto y el de potencia y acto. En fin, hay distintos. Pero ya, esto ya desde Ockham, que sí que sí se pueden conocer las singularidades. Porque, claro, ¿por qué recurren a esto? Porque los mundos, están apareciendo muchos mundos, ¿no? O sea, él tiene muchas veces debates con Ockham y acaba llegando a Ockham de nuevo. ¿Por qué esto de la singularidad? Aristóteles había dicho que no había ciencia de los particulares. ¿Y por qué tienes que meterte en este debate? Bueno, porque te interesa mucho Ockham, sabes mucho. Bueno, pero bueno, pues por la historicidad humana, ¿no? Porque meterte en que no hay ciencia de los Aristóteles, en cuanto a praxis, lo tenía resuelto. Los particulares no se conocen por ciencia, episteme, pero sí se conocen por frónesis, por otro tipo, por la doxa. O sea, no es que Aristóteles esté diciendo que es más, para Aristóteles es que la genialidad otra de las múltiples genialidades de Aristóteles es el saber en la acción concreta. Eso del análisis concreto de la situación concreta, eso es Aristóteles. Lo que pasa es que esto, que es el saber político, la frónesis, que traducido por prudentia, el saber político, sabemos que es así, el saber atenerse al kairos, al momento concreto, a la situación concreta, al aquí y ahora, el y el nun, et nunc. Pero eso no es enseñable. Mientras lo que él llama episteme es siempre enseñable, una persona me enseña a mí el 2πr y yo lo sé aplicar, alguien me dice, mira, la frónesis es esto, esto y esto, y es saber del momento. Y eso no puedes aprenderlo. Se aprende por praxis, por práctica, por doxa, por opinión, y hay gente que es genial y hay gente que... Y esto es lo que dice Aristóteles. Claro. Entonces, o sea, Aristóteles tiene un buen instrumental y tiene buenas razones y tiene buenos no sé qué para poder seguir defendiendo el asunto. ¿Por qué sí es ciencia de los particulares? Para el inventor, que es Avicena, porque hay un universal que es individual. Esto es conversión de los universales ya en categorías lingüísticas. Un universal que es individual es Alá. Hay universales de un solo uno y hay universales indiferentes. Luna, Tierra, pero puede haber más, no se sabe. O sea, la teoría de los... Y bien, entonces el conocer de los... Es un tema que entra por motivos religiosos, que no es el tema que lleva a Suárez, perdonad el caos, a Suárez a hacerlo. Los temas religiosos son los temas del Islam, que es tomar a Aristóteles y usarlo como para dar respuestas que en Aristóteles no, para resolver problemas que en Aristóteles no están, ¿no? Pero para este
estos autores que están comprendiendo la historicidad humana y las distintas formaciones sociales humanas, por decirlo de alguna manera, esos dos distintos mundos humanos, las singularidades de los mundos, Suárez, pues coger esto es valioso. Pero bueno, ya digo, es un debate que es sostenido. Me parece que Avicena entra con Duns Scoto. Bueno, en fin, sí, esto me parece que es tomado tan... Bueno, y el debate de las singularidades es radicalizado y llevado adelante por Ockham. Esto lo sé de segundas. Sí que de unas segundas muy buenas, que es el libro de Alain de Libera, además del Copleston, ¿no? Que son... pero esto es hablar a través por autoridades, ¿no? O sea, no puedo defender. Mientras que lo que yo estoy diciendo de la disputación metafísica 19, sea bueno, sea malo, y lo podemos comprobar entre todos, ¿no? Es opinión de mi lectura. Aquí yo estoy contando cosas, pensamiento ajeno. Bueno, creo que esto, aunque ha sido muy caótico, creo que sí que se muestra que hay una multitud de líneas que salen del nudo o que van hacia el nudo, la defensa, salen de la propuesta de defensa de la libertad del ser humano ontológica, como ente de razón, causalismo, que salen de ahí y que vuelven ahí y otras nociones que vuelven ahí enriqueciendo la noción. Y que es una noción importantísima para comprender la modernidad, porque es la que se encuentra en la modernidad, no es más que esa explosión de mundos que ocurre ahí, ¿no? O sea, bueno, y la aparición del Estado, ¿no? La aparición del Estado, que es el otro tema que para Vitoria, o sea, lo grande que se ha hecho el mundo con los indios y el Estado como una máquina infernal que recaude impuestos, por lo tanto tiene un ejército permanente y puede hacer permanentemente la guerra, no como antes. O sea, un Estado era una máquina de recaudar y un ejército permanente. La máquina de recaudar pagaba el ejército permanente. Una máquina de recaudar centralizada, que paga un ejército permanentemente permanente. Y a partir de ahí, pues lo que se quiera, ¿no? Y eso es un horror. Bueno, y además el problema de Vitoria, pero este lo deja aparcado, es que ¿cómo puede ser que su católica majestad el rey de España se dedique a hacer la guerra a su cristianísima majestad el rey de Francia? A él que le duele en el alma, porque Francia ha sido siempre la vieja aliada de Castilla y los borgoñones y aragoneses la han convertido en enemigo, y a él que se ha pasado 14 años en París. O sea, es que aquí la cosa... Bueno, pues eso es Vitoria, ¿no? Eso ya está en el paquete que se han tenido que zampar a finales del 1600, cuando escribe, 1600 y pico, cuando escribe las disputaciones metafísicas, ya se sabe. Estos dos siempre son gallos de corral que siempre están en guerra. Su católica majestad y su cristianísima majestad. Y por lo tanto no es... pero vamos, el Estado como coaccionador de las libertades, del derecho, del jus naturalismo, bueno, por ahí aparecerá. De hecho, estamos ante la definición de la naturaleza humana, ¿no? Como ente de razón. Razón aquí tiene este sentido que sería, empieza la razón como voluntad, empieza a ponerse por encima del intelecto. Durante toda la tradición anterior medieval, el intelecto de las virtudes intelectivas, el intelecto iba por delante de la razón o voluntad. Porque la razón, pues como vemos, entonces razón el que hace su propia voluntad, ¿no? A partir de estos momentos, la voluntad pasa a ponerse por delante del intelecto. La evolución del término razón, bueno, llega a ser aquella instancia intelectual mediante la que nos autocomprendemos a nosotros como autoproductores de nosotros con nosotros mismos. Por lo menos en un pedazo de ese camino. La razón es lo que aparece del capítulo 5 de Fenomenología del Espíritu, donde dice el ser humano sabe ser toda realidad, pero aún no será
lo que llega a ser el capítulo, la autocomprensión del ser que se autoproduce como espíritu que es comunidad intersubjetiva, que genera por ello mismo una energía, el ser que es esa energía, que es una nada que tiene que poner esa radicalidad que se llamaría Offenbarung, que se llamaría, no me acuerdo ahora qué quiere decir Offenbarung, y yo no sé alemán, pero uno acaba aprendiéndose que es una forma Revelación. de revelación. La revelación es el autocomprendernos a nosotros mismos como, bueno, ese es el final, ¿no? O sea, pero ya en el capítulo 5, que está hablando de la modernidad, Hegel dice que aparece la razón. La razón como, bueno, Vernunft. Y la razón es, el ser humano comprende ser toda realidad. Bueno, Bueno, pues la razón empieza a ponerse como voluntas por delante del entendimiento, bueno, pues desde Ockham, pero en estos momentos. En estos momentos, el causa libre es la voluntas, ¿no? Esta sería la otra idea que me dejaría apuntada. Y a expensas de que, como lo vamos a leer, pues decidamos en qué medida está bien interpretado, está mal interpretado. O sea, esta es la ventaja del asunto. Y me he excedido, son las 22, y creo que con esto va muy caótico, lo siento. Quizá si me hubiera leído, quizás si me hubiera leído los apuntes que tengo, hubiera sido más bueno. Y me voy con la conciencia de que quizá me he olvidado alguna cosa importante de esta disputatio. Ya nos lo comentarás todavía. Gracias por el esfuerzo. Vaya asalto. Este te lo voy a devolver. Este te lo voy a devolver. Vaya encerrona que te ha hecho. Vaya encerrona. A ver, cuéntanos. Bueno. Para la grabación. Sí. Primero, detener la grabación.